Pero todos los niños con papá y mamá, que la primera parte del mensaje es para ellos, para aprender, y papá y mamá tienen la tarea. Cuando llegar a casa esta tarde, que va a estar fresco, ya no hace 40 grados, va a estar lindo, con la leche, con la torta frita, papá y mamá les vuelve a repasar el mensaje. En amor, ¿no? ¿Cuántos niños hay acá? Bien, hay un buen grupo. ¿Se escucha bien ahí? Mire, yo después les voy a preguntar del mensaje. ¿Saben qué? Yo leí un comentario de un autor que decía: si el apóstol Pablo estuviera hoy en día en las iglesias, se horrorizaría de ver que en las escuelas dominicales muchas veces se sacan a los niños de los cultos y no bajan, nunca escuchan una predicación, y en algunos casos se retiran de la iglesia en un horario sin ver un culto, una predicación. Y un pastor tiene que saber bajar la predicación para que un niño entienda también. Obviamente un papá en su casa tiene que saber abrir la Biblia y explicar la Biblia a los niños, desde pequeño hasta grande, mientras estén en la casa. Así que hermanos, vamos a Efesios 6, Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4. Niños también. ¿Chicos han traído su Biblia, Elena? ¿Vos qué? Pide, ahí está. ¿Todos han traído su Biblia, niños? Efesios 6, versículo 1 al 4. Leemos y oramos. ¿Quién hoy me ayuda a Ruth? Pues son varios pasajes. Eso descomprime a veces. Estamos acá adelante muy nerviosos. Ustedes no saben, pero estamos nerviosos. Parece que va a bajar la presión, es la debilidad, ¿no? Dependemos del Señor al hablar. Pero ese descomprime que un hermano lea, y mientras lee tomamos un poquito de agua. Pero leemos ahora, son 4 versículos nada más, de Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4, dice, versión Las Américas: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. ¿Me siguen? ¿Están los chicos ahí? Efesios 6, 1. Hijos, vamos a leer todos juntos, hacemos así. Hoy leemos juntos. 1, 2, 3. Hijos, obedeced, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Listo? Ahora los padres nada más. Los padres, a ver. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¡Wow! ¡Qué texto! Padre, gracias por tu palabra. Qué hermoso es saber que tu palabra es suficiente e inerrante, y que en ella tenemos todo lo necesario para vivir una vida piadosa y una vida familiar equilibrada, Señor, congruente con tu palabra, una vida cristiana en familia, Señor, que te agrade y que tenga el equilibrio justo, Señor, los roles bien repartidos. Gracias, Señor, por estos componentes que vamos a ver hoy de lo que es la armonía en el hogar. En tu nombre oramos. Amén. Miren, hay infinidad de material en las librerías y en internet, seguramente en PDF, muchos libros que hablan cómo criar hijos rebeldes, cómo solucionar problemas de matrimonio, la familia exitosa, cómo ser una esposa sujeta, con infinidad. Muchos libros de psicología metidos también en las librerías cristianas, en cómo manejar la adolescencia, cómo criar un hijo varón, bueno, hay un montón. Pero la palabra de Dios establece realmente las relaciones correctas solamente en 4 versículos. Acá. Hay más. Podemos arrancar proverbios de las escrituras y ver la cantidad de versículos que hablan de la relación padre-hijo. Pero en 4 versículos, el apóstol Pablo da los ingredientes necesarios para la armonía en el hogar. ¿Cuánta necesidad de eso vino?
vemos todo el tiempo. Esta semana, miren, no sé si han visto ustedes un chiquito en Moreno, acá nomás. ¿Cuántos viven en Moreno? Hay un buen grupo que en la iglesia vive en Moreno. 8 años robando, no podía sostener el arma en el negocio. Robando un negocio. Uno de 8, otro de 9, otro de 14. Se habla en nuestro país de bajar la imputabilidad para apresar a los niños. Yo no estoy en contra de eso. Lo que digo es que el problema es más de raíz. Se ha roto la familia. No hay familia. O sea, la hay, pero sin roles, sin respeto, sin funciones, sin papeles que juegas el papá y la mamá y el hijo. ¿Cómo es? Se habla del derecho al niño. ¿Han escuchado hablar de eso? Los derechos de los niños. Pero no se habla de la responsabilidad de los niños. Entonces lo que nos da este texto, mire, Salmo 127, hermano, del 1 al 2, que terminamos así leyendo el domingo pasado. Salmo 127. Si el Señor Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Terminamos el domingo pasado hablando de que si el Señor no es la base del hogar, no dura. No sirve de nada el sacrificio, levantarse de madrugada, tarde o temprano cae. Mateo 7, el Señor habla en cuanto a lo que es seguirle el Evangelio, que si la casa no está fundada sobre la roca, y eso habla de una vida, de una persona entregada al Señor, una persona que es salva. Si tu vida no está fundada sobre el Señor, cae. Indudablemente el hogar va a sufrir la consecuencia también. Pero, como les decía, Pablo ahora en 4 versículos nos va a dar cómo construir la armonía en el hogar. Ahora, es verdad, el hilo conductor de esto es un hombre y una mujer sometidos a Dios. Eso es, no se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, Efesios capítulo 5. Y de ahí está hablando que una persona controlada por el Señor no es una persona que empieza a hablar en lenguas, a gritar, a danzar, a tener fiebres, sufrir calores. Una persona controlada por el Espíritu se somete, es sumisa a su esposo, el esposo a la esposa, amándola, cuidándola, sacrificándose por ella. Un hogar sumiso al Señor, sus hijos van a cumplir un rol y los padres van a cumplir otro rol. En síntesis, un hogar sumiso al Espíritu Santo, sus hijos se someten a los padres y los padres se someten en su rol a los hijos. 4 versículos. Espero que te pegue tan fuerte este texto como me pegó a mí. Tan fuerte. Y si no sos papá, algún día lo serás. Quizás has sido papá, o vas a ser abuelo, o vas a ser tío, pero es necesario que lo entiendas. En primer lugar, Pablo va a hablar de estos 2 componentes que construyen la armonía en el hogar. Para el mensaje, 2 componentes, o cómo se construye la armonía en el hogar. Cómo está constituida. El primero, la sumisión de los hijos a los padres. Así que Elena, escuchen, y los chicos también, porque te van a hablar del derecho a los niños en la escuela, pero la palabra de Dios dice, vos tenés ahora responsabilidades en el hogar. Cada chico, anoche lo veíamos con mis hijas, cada niño, mientras está debajo del techo de sus padres, tiene responsabilidades. Y esta es una, son 2. Una es una acción. ¿Me siguen? ¿Están acá? No hace calor hoy, es fácil estar más atento. Una es una acción, obedecer, y la otra es una actitud. Chicos, responsabilidades. Una es una acción, algo que tenés que hacer, y la otra es una actitud que tenés que tener con tu mamá y tu papá.
Vamos a tener papá y mamá que no son perfectos. Digan que sí. ¿Son perfectos? ¿Seguro? Mentiroso. Papá y mamá. Van a tener papá y mamá que son creyentes que aman al Señor. Y seguramente muchos de nosotros hemos tenido papá y mamá que no conocieron al Señor. Pero aún así la palabra de Dios te va a dar una acción y una actitud. Miren, leemos, la hermana Ruth lee versículo 1, nada más. 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Como les decía, el versículo 1 habla de una acción. Y la palabra es obediencia. Versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, es una actitud tomada del Antiguo Testamento, vigente hoy día también. Porque de los 10 mandamientos, el primer mandamiento en relación con el otro. Y la primera relación con el otro es los padres. La primera acción es obediencia. Dice la palabra tecna, es hijos. Hijos, vean que empieza Efesios 6:1. La palabra significa hijos, que no solamente habla de hijos pequeños, sino habla del rol del hijo. Y principal, obviamente, como vimos el domingo pasado, cuando usted se casa, cuando vos te casás, tu prioridad va a ser tu esposo o tu esposa. En el caso del hombre, su esposa debe dejar a su padre y su madre, y la esposa, porque nosotros creemos que el hombre se casa con una mujer, no con otro hombre, ni la mujer se casa con otra mujer. Eso no existe en la palabra de Dios. Eso se llama homosexualidad y está condenado por Dios. Pero cuando forman un matrimonio, dejan una relación que es con sus padres y establecen una nueva. Pero nunca dejan la honra. Nunca. Y Proverbios habla de eso. Cuando tu madre envejeciere, no la abandones. Pero a la primera acción, que tiene que ver con hijos que vivan debajo del techo de sus padres, es obediencia. Obediencia. La palabra ahí significa, miren, chicos, la palabra obediencia, si quieren anotarlo ahí, decía tu mamá que te lo anote. ¿Qué significa obediencia? Escuchar desde abajo. Escuchar desde abajo, es decir, escuchar con atención total. Responder de una manera positiva a lo que se escucha. Mira, hasta el día de hoy mi mamá me sigue diciendo, ¿me estás escuchando? Pues ya me está hablando y yo ya estoy pensando lo que le voy a decir. Escuchame lo que estoy diciendo. Siempre somos rápidos, ¿no? Santiago dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irse. Lo primero que hacemos es hablar, después escuchamos. Pero acá está diciendo escuchar desde abajo. La palabra obedecer, que no les voy a decir en el griego porque es difícil pronunciarlo y no tiene importancia decirlo, pero significa escuchar desde abajo con una manera positiva, con atención total. Miren qué sencillo, ¿no? O sea, te hablan del derecho, pero tu responsabilidad como hijo es escuchar a papá y mamá. Así de fácil, escuchar. Deja el celular y la tablet cuando está hablando papá y mamá. Deja el juego. ¿Vieron que hace el juego? Te mato. No, te maté, dale, matame a mí si salgo del juego. O el WhatsApp, o los videos. Cuando papá y mamá te hablan, tu tarea de obediencia es escuchar. Y obviamente, el proverbio está lleno. Continuamente Proverbio dice, hijo, oye las instrucciones de tu padre y no menosprecies las enseñanzas de tu madre. Oye. Cuando éramos chicos, hermano, ¿cómo costaba eso? ¿No? Qué cabezones, de naturaleza son. Hoy no está Hugo, así que costaba, ¿no? Que escuche. Pero es un escuchar desde abajo, o sea, con un sentido de humildad, sabiendo que papá y mamá te están diciendo las cosas por tu bien. Vamos a seguir porque no solamente dice escuchar, dice obedecer a vuestros padres, que significa escuchar con atención, esa es obediencia. Pero miren cómo dice, cómo se debe obedecer, versículo 1. ¿Cómo? Ruth, por favor. Hijos, obedeced en el
Señor a vuestros padres. Es interesante que Pablo agrega que esa obediencia a tu papá y a tu mamá, es en el Señor, es en la esfera de lo que agrada a Dios. Obviamente, papá y mamá que están acá, que están al lado tuyo, creo yo que mamá y papá te va a decir las cosas para tu bien. Y por sobre todas las cosas, porque agrada a Dios. Vos estás diciendo, vos, todo esto tengo que escuchar de mi papá y mi mamá. Usted no lo conoce, mi papá y a mi mamá. Sí, ya sé. Ahora vamos a hablar del papá. Esperate ahí que ahora vas a ver lo que habla del papá y de la mamá. Es más fuerte que a los hijos. Más fuerte. Pero lo que te está diciendo, escuchá esto. Escuchá. Cuando vos obedeces a tu papá y a tu mamá, lo haces en el Señor. O sea, lo que te está diciendo es, estás obedeciendo a Dios. Dios ha puesto a tu papá y a tu mamá como mayordomos. ¿Sabés lo que es un mayordomo? ¿Viste alguna vez una película? El mayordomo es el que cuida la casa y que administra. Vos no sos de tu papá y de tu mamá. Mis hijas no son mías. Sus hijas no les pertenecen. Dios le ha confiado la mayordomía de administrar por casi 20 años. No más de eso, después tenés que volar, che. Por casi 20 años la vida de tus hijos. Y estás debajo de tus padres. Y tus padres tenemos la responsabilidad de administrar y guiar a nuestros hijos en el Señor. Cuando vos obedeces a tu papá y a tu mamá, estamos hablando en un contexto de creyentes, lo estás haciendo en el Señor. Si vos desobedeces a tu papá y a tu mamá y no los escuchas, estás ignorando a Dios. Por eso dice en el Señor. Qué importante es aprender esto. ¿Cuántos libros se escriben? ¿Cuántas cosas se solucionan acá? Cuando vos desobedeces a tu papá y a tu mamá, desobedeces a Dios. Y eso también va a ser una marca y una señal si vos conociste al Señor o no. Si eso es continuo. Así que, hijos, obedeced a vuestro Padre, dice Colosenses 3:20. ¿Quieres leerlo, hermana, por favor? 3:20 de Colosenses. La única excepción de desobedecer a tu papá y a tu mamá es que tu papá y tu mamá te hagan hacer lo malo. O sea, no es difícil verlo hoy día, ¿no? Yo escuchaba, esta mamá de este chiquito se presentó en la comisaría y lo llevó de las narices y lo entregó. ¿Saben eso, no? Vieron la noticia. Terrible. Pero también decían que hay un cierto número de adultos que utilizan a los niños para robar. No creo que este sea el ámbito acá donde tu papá y tu mamá te manden a robar. Eso sería una razón para no obedecer. No creo que sea común en todos ellos. Pero miren Colosenses 3:20 lo que dice. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Colosenses también Pablo lo vuelve a repetir, eso agrada en el Señor porque eso agrada a Dios. ¿Querés saber cómo agradar a Dios? Miren, muchos hombres y mujeres fueron llamados desde pequeñitos como vos. Juan el Bautista fue llamado al ministerio desde la panza de la mamá. Josías, el rey David fue llamado a la obra de Dios desde que era un pastor de ovejas, un muchachito. Es más, cuando Samuel fue a buscarlo, ¿se acuerdan de la historia? ¿Qué pasó? Nadie lo tuvo con él. Ese es más chiquito. Falta David, pero es el que está con las ovejas. ¿Qué va a hacer David? Fue el rey, a través del cual viene la línea mesiánica. Muchos hombres y mujeres fueron llamados desde niños. Y así podemos escuchar también mucho el testimonio de muchos predicadores y muchos hombres y mujeres de Dios hoy día. Pero Pablo dice la razón por la cual deben ser, no solamente en el Señor, cuando obedeces o desobedeces a papá o a mamá, lo estás haciendo en el Señor.
lo estás haciendo con el Señor también. ¿Por qué tengo que hacerle caso a mi mamá? ¿Por qué tengo que hacerle caso a mi papá? Y bueno, te da la razón. ¿Cuál es Efesios 6:1? Porque esto es justo. Tal cual. Eso es justo. La palabra justo, lo justo del asunto, dijo un autor, no se fundamenta en estudios psicológicos de casos u otras evidencias o teorías humanas, sino de la norma de la justicia de Dios. La palabra justo se refiere a lo que es correcto, honesto e íntegro, a aquello que es tal cual como debe ser, porque Dios lo manda. Y Dios va a poner a tu papá y a tu mamá para que te guíen como antes se ponían las plantas, se le pone un palito para que la planta crezca derechito. Y Dios va a usar a tu papá y tu mamá con ese palito para decirte, ¿por qué tengo que irme a acostar a las 9 de la noche? ¿Por qué? Bueno, porque mañana tenés escuela, pero yo quiero seguir hasta las 12 jugando. No, ahí está el límite. Y papá y mamá te van a enseñar límites que nadie te va a enseñar. Y que lo que no aprendes con papá y mamá, no lo vas a aprender con nadie. Si no respetas a papá y mamá, no vas a respetar a nadie. Y el problema que tenés con papá y mamá hoy día lo vas a tener en tu matrimonio, porque nunca aprendiste respeto. Por otro lado, papá y mamá, miren que la cosa es seria. Los árboles que plantamos ahora son la sombra de mañana. Si tu hijo no aprende el respeto, eso va a ser la parte última, ¿no? Pero me adelanto un poquito. No aprende el respeto con vos, no lo va a aprender con nadie. O vos pensás que la primaria le va a enseñar el respeto y los límites. La maestra no está para educar a tu hijo. Está para enseñar conocimiento. Eso se aprende en la casa. Miren, hay evidencias en las escrituras de que una de las características de los niños de la generación de los últimos tiempos va a ser desobediente a los padres. Miren, Romanos 1:28, por favor, al 32. Y luego 2 Timoteo. A ver, tenemos dos hermanas. Y el otro texto es 2 Timoteo 3, 1 al 3, mientras va buscando. Miren Romanos 1:28 al 32, donde el apóstol Pablo, siempre decimos como hace una tomografía, una radiografía del corazón de los hombres y muestra lo que es el hombre, lo que es la naturaleza humana. 28 al 32. 1 de Romanos. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con lo que las practican. Bueno, terrible, ¿no? Una de las características del corazón del hombre, que es caído, el hombre caído, el hombre perdido, es desobediente a Dios. Es normal. Es normal en lo que se pierden. Pablo dijo en 2 Timoteo 3:1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Tanto Romanos como Timoteo nos revela que la característica de los hombres perdidos, una que se repite, es desobediente a Dios. Empiezan a buscar. Hermanos, no solamente nos habla
de la obediencia una acción que tienes que tener. ¿Cuál es tu responsabilidad ahora? En tu hogar, niño y niña, adolescente, como se dice los chicos que viven hasta los 20 años, obedecer a tu padre. Claro, hay un periodo donde te casás y te vas, pero ahora habla Pablo de una actitud, porque podés obedecerle externamente. Bueno, sí, lo hago porque si no me dejan jugar esta tarde al jueguito. Entonces le obedeces. Ajá, yo conozco de eso. Es obediencia porque te doy esto si haces esto. Ese no es el tipo de obediencia. Pablo habla de una obediencia con una actitud y es honra. Versículos 2 y 3, por favor. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Esta es una cita de Éxodo 20:12, Deuteronomio 5:16. Honrar al padre y a la madre es más que obedecer, es una actitud. Y les digo lo que significa. Chicos, están acá, ¿no? No se me duerman, ¿eh? ¿Cuál es la primera responsabilidad de todo hijo? Yo también soy hijo. Dígame. ¿Qué tienen que hacer? Una acción. ¿Cuál es la acción? Obedecer. ¿Qué es obedecer? Escuchar desde abajo, con respeto. Pero honrar significa o implica, honrar, escuchen, honrar implica amar, estimular, estimar altamente, mostrar un espíritu de respeto, de consideración. Este honor debe ser dirigido hacia ambos padres, puesto que en lo que el hijo se refiere son iguales en autoridad. Honrar es amar a tu papá y a tu mamá, tenerle respeto, consideración, y eso es por siempre. Aun cuando te cases, es honrar, valorar, amar. Mirá a tu mamá que tenés al lado, mirá, mirá, mirá a su papá, mirá. Sí, ya sé que es feo. Mirá. Es amarlo, estimarlo, valorarlo. Eso va junto con... Ese es el ingrediente. ¿Vieron cuando haces una torta, algo? Si no tenés ciertos ingredientes, no funciona. Si vos querés obedecer sin amar, no sirve. Y es el ingrediente exacto. Quiero decirles algo. La Biblia considera este ingrediente como elemental. Y cuando no hay honra a los padres, la Biblia lo muestra en la historia en Israel, las personas que no honraban a su padre y hacían lo contrario, era pena de muerte. ¿Sabían eso? Deshonrar a los padres tenía pena de muerte o era acortada la vida. Y eso tiene implicancia hoy día. Miren, voy a leer algunos textos. Éxodo 21, no lo busquen. Pueden anotar la cita. Éxodo 21:15. El que hiera a su padre o a su madre ciertamente morirá. El que secuestra a una persona, ya sea que la venda o sea hallada en su poder, ciertamente morirá. O sea que dentro de todo lo que había pena de muerte, una era maltratar a los padres. El que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente morirá. Levítico 20, versículo 9. Todo aquel que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente se le dará muerte. Ha maldecido a su padre o a su madre, su culpa de sangre sea sobre él. Proverbios 1:8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre, porque guirnalda de gracia son a tu cabeza y collares a tu cuello. Hermana, ¿tiene el Proverbio 6 ahí? Bueno. Después lean en su casa Proverbios 6:20. Dice: hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre
no abandones la enseñanza de tu madre, atalos de continuo en tu corazón, enlazalos a tu cuello, usa figuras. Cuando andes te guiarán, cuando duermas velarán por ti, al despertar te hablarán contigo. Y muchas veces usamos este versículo diciendo que es de la palabra de Dios. Miren, 6, 23 al 24, hermano. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guardes de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Mire el versículo 23 de Proverbios 6, dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz. La pregunta es, ¿cuál mandamiento? Y usted va a decir la palabra de Dios. No. El contexto, fíjese el versículo 1, es la enseñanza del mandamiento de tu padre y la enseñanza de tu madre. Qué importante. Qué importante que prestes atención a lo que papá y mamá te dicen ahora. El lámpara va a alumbrar tu camino. Mi viejo me lo dijo, mi vieja me lo dijo. Ella lo pasó. Han tenido imperfecciones, han pecado, se han equivocado, pero seguramente te aman y si son creyentes, aman al Señor y te van a advertir. En este caso, dice, de la blanda mujer de Salamerea, de la fornicación, de la lascivia, de toda la inmundicia que anda dando vueltas. ¿Ustedes qué creen de todos los crímenes que pasan? Todos los femicidios que ocurren. ¿Es que es algo nuevo? Hermanos, mucho de esto es que jamás se ha atendido a la voz de un padre y una madre. Ahora miren, Proverbios 30, 17, el ojo dice que se mofa o se burla del padre y escarnece a la madre, lo sacarán los cuervos del valle y comerán los aguiluchos, los chimangos le decimos acá. ¿Por qué decía eso? Porque el cadáver era tirado y las fieras lo devoraban. Hijo de una persona que se burla de sus padres. El maltrato verbal contra un padre era un delito digno de muerte. Por eso estamos viendo que ahora la actitud de un papá, de un hijo a un padre es de honrar, valorar. Escuchá, che, como hacemos, escuchá, es serio esto. No te lo van a decir en la escuela. Por eso les pedí que estén acá abajo, chicos. La escuela no te lo van a enseñar. Hay otras cosas que se enseñan por ahí. Es serio, que no te burles de lo que tu papá y tu mamá te lo... Aunque tu papá no haya tomado la secundaria, la primaria, pero si conoce al Señor y el principio de la sabiduría es el temor a Dios y te aconseja atalos. Por algo te lo dice. Te lo dijo tu viejo y te ama. No solamente la honra es de los chiquititos a los padres, sino a nosotros también. Mateo 15, hermana, por favor, versículo 1 al 8. El Señor Jesús, en medio de su ministerio, retó y exhortó a la falsa religión de los fariseos porque estaban pasando por alto la honra al papá y a la mamá. Miren lo que dice Mateo 15, del 1 al 9, por favor. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, en mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudar, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Cuál era el problema? ¿Qué es lo que el Señor está enfrentando ahí? Siempre los fariseos se mostraban
dando más importancia a lo de afuera que lo de adentro. Ese era el legalismo. Lo que el Señor estaba mostrando acá, que ellos le daban más importancia a lo de afuera, ellos estaban descuidando de honrar, por ejemplo, al padre y a la madre. Retorcieron las escrituras, eso es la falsa religión, la aplicaron mal, la interpretaron mal por su conveniencia. Y cualquiera que decía, es mi ofrenda a Dios, mi sustento, y lo doy para la iglesia, en ese caso, para todo el sistema corrupto farisaico, para no atender a sus padres, era aprobado. Eso está diciendo. Hipócritas, le dice el Señor. Cualquiera que diga a su padre o madre, es ofrenda a Dios, todo lo que pudiera ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre. Ellos enseñaron eso. Y el Señor se lo pone adelante. Así invalidáis la palabra de Dios. O sea, ¿qué está diciendo el Señor acá? Que parte de honrar a los padres es ayudarlos económicamente. En ese tiempo. Hoy en día hay pensiones, hay jubilaciones, amén por eso, ¿no? Qué bueno. Pero también es parte nuestra cuidar a nuestros padres cuando envejecen. Es parte de honrar. O sea que la honra va de por vida. Va de por vida. Honrar a nuestros padres. Y ellos estaban enseñando otra cosa. Dice un proverbio chino antiguo, dice, una generación planta árboles y la siguiente recibe la sombra. Es algo sabio, ¿no? Alguien plantó algo y tardó mucho tiempo ese árbol en crecer para dar sombra. Así ocurrió con la palabra de Dios, con el evangelio que llegó a nosotros, con el ministerio. Alguien se sacrificó, alguien hizo el esfuerzo, alguien invirtió y hoy disfrutamos. Pasa con esta iglesia, pasa con el evangelio que llega a Argentina, Pablo Besón, alguien invirtió, alguien lo hizo y hoy disfrutamos. Lo mismo, hermanos, papás, pasa con nuestros hijos. Lo mismo va a pasar con nuestra iglesia. Lo que no sembramos en nuestros hijos, nadie lo va a hacer. Nadie lo va a hacer. Bueno, así que, ¿para qué? Dice, para que te vaya bien, dice, y para que tengas larga vida sobre la tierra. Versículo 3. La promesa original estaba dirigida a Israel, pero también se aplica hoy día. Recuerden que el Señor en la historia de la iglesia, tanto en Ananías y Zafira, Hechos 5, 1 Corintios 11, por pecado quitó la vida de sus hijos en la iglesia como disciplina. Se acorta la vida. Y no solamente eso, los sufrimientos que traen un hijo rebelde. Así que, Elena y los niños que están aquí, hay una responsabilidad que el Señor te dice en una acción y en una actitud. Tu acción es obedecer. ¿Cuál? ¿Cómo? Desde abajo. Escuchar bien. Oídos atentos. Sacate el auricular cuando papá y mamá te hablan. Escucharlos. Obedecerlos. Escuchar, obedecer, pero amándolos. Tus viejos van a estar por un tiempo. Es un tiempo ahora de recibir de ellos y aprender. Pero ahora viene un segundo elemento que compone la armonía final y que es más fuerte. Versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora sí puedes decir, papi, ahora es para vos. Decirle, ahora es para vos. Tocar, ahora es para vos, mamá y papá. Con amor, ¿no? Pero, ¿leyeron alguna vez este pasaje? Qué difícil es entender. ¿Qué significa provocar a ira? Bueno, y en la Biblia solamente vamos a ver dos historias donde los padres hicieron una tragedia familiar. Hermanos, la tarea de ser padre es lo más lindo que nos ha tocado. ¿Quién nos recuerda cuando nos pasaron al bebé y te muestran, la más chiquita mía chupándose el dedo, me lo pasan ahí? Uno no olvida jamás ese momento, el privilegio de haber estado en el parto o cerca y te pasan el bebé.
¿no? Y decís, esto salió el fruto del amor de mi esposa y mío, y tan chiquitito, y ahora lo ves así, y decís, ¿qué pasó con esto? Crecieron, pero es hermoso, es un tiempo precioso, pero papá y mamá podemos equivocarnos terriblemente y arruinar la vida de nuestros hijos como creyentes. Ahora está hablando de creyentes. Podemos amargar y marcar por siempre para mal la vida de nuestros hijos. Terrible. Así que vamos a ver con cuidado esto. Tomen su tiempo, la lapicera ahí. Dice, no, Colosenses 3:21 dice lo mismo, un poquito más fuerte, Pablo. 3:21, hermana, por favor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. No exasperéis a vuestros hijos. ¿Estás entendiendo? Ahora vamos al papá. Miren, la composición gramatical de estos versículos parece indicar que está dirigiéndose no a la mamá, está dirigiéndose a los papás varones. ¿Cuántos papás varones hay acá? Somos varios, ¿no? Y por algo, un autor dice, puede ser, porque ellos son cabeza de sus respectivos hogares. Y en segundo lugar, puede ser porque ellos tal vez en ciertos casos necesitan aún más que las madres la amonestación que aquí se dirige. Porque somos animales a veces. Somos bestias. A veces la mamá es mucho más sensible en algunas cosas. Pero tiene que ver también con el contexto greco-romano, porque Pablo está hablando de los efesios. ¿Y qué es lo que estaba pasando en la cultura ahí, en los hogares ahí de Roma, de Éfeso, de Colosas? ¿Qué es lo que estaba pasando? Les leo algo histórico. Algo histórico. De conformidad con la ley romana, de patria potestad, un padre tenía poder sobre la vida y la muerte, no solo de los esclavos, sino de todos los que vivían bajo su techo. Era libre de expulsar a cualquiera de sus hijos, venderlo como esclavo y hasta matarlo, sin tener que rendir cuenta a nadie. Un hijo recién nacido era colocado en los pies del padre. El padre estaba parado y venían y colocaban el bebé a los pies del padre para determinar su suerte. Si el padre lo recogía del suelo, se le permitía al bebé quedarse en la casa. Si el padre no lo recogía del suelo, se le desechaba de una manera muy similar a lo que sucede hoy con los bebés abortados. Se le ahogaba o era llevado a un centro donde se lo criaba para esclavos o para la prostitución. Dice una estadística, de acuerdo con un informe reciente, la causa principal de que haya niños en hogares adoptivos hoy día, en la actualidad, no es el divorcio, no es la pobreza, ni es la muerte de sus padres, sino el simple y llano desinterés de sus padres naturales. Ustedes saben, salió esta semana, en los Estados Unidos, también en Europa, han colocado en las calles una suerte de incubadora, sería como un buzón, pero incubadora, ¿saben? ¿No lo vieron? Para que cuando abandonan los bebés no los tiren en cualquier lugar, los dejen ahí. Terrible. Ustedes saben, aquí en Moreno, en tantos lugares, aquí en San Miguel, acá a pocas cuadras, las veces que aparece un bebé recién nacido tirado en bolsa. Me puedes decir muchas cosas. La mamá era una adolescente, esto, lo otro. No los quieren. No los quieren. No los quieren. Dice, el maltrato más devastador de un niño que un niño pueda experimentar es el ser descuidado por sus progenitores y tratado casi como si no existiera o fuera una carga. Está bien, sacaste la idea del bebé abandonado, pero ¿sabes las veces que vemos padres separados donde el hijo es una carga o la hija? Pasa a ser, este fin de semana te toca a vos tenerlo. ¿Por qué yo el fin de semana? No, a mí me toca este fin de semana
van a salir sola, porque vieron, cuando la mujer se separa se libera, parece. Y el hijo pasa de un lado al abuelo, al tío, a un lugar, a otro lugar. Y yo conozco niños que hoy día odian a sus padres. Odian. De grande, hoy, han hecho su familia y desprecian a sus padres. Eso está hablando Pablo. Ese es el contexto que Pablo dice: no exasperéis, no despreciéis a tus hijos. Y la Biblia habla de eso. Miren, vieron que a veces en la radio escuchan, en la tele, en los informativos, tales grupos de la Universidad de Harvard han comprobado tal cosa, experimentos que hacen. ¿Han escuchado eso? En la universidad tal han dicho de esto, de colesterol. Bueno, miren, en cuanto al cómo uno se puede dar cuenta si un niño o niña de 5 años va a ser un delincuente el día de mañana. Es interesante, escuchen. Dice que con un 90% de exactitud comprobada, son sociólogos, descubrieron que los 4 factores primordiales que se necesitan para prevenir la delincuencia son, qué lindo esto para nuestro país, ojalá sea así. Los 4 factores para prevenir la delincuencia futura, miren esto, son la disciplina firme, ecuánime y consecuente del padre, la supervisión y compañía de la madre durante el día, el afecto demostrado de los padres entre ellos y hacia los hijos, y el tiempo que se pasa juntos en familia y en actividades en las que todos participan. ¿Cómo se llama eso? Familia. Destruir la familia, destruir la sociedad. ¿Qué descubrieron? La pólvora. Sociólogo de Harvard descubren esto, y te lo estoy diciendo con 4 versículos. Y acá Pablo dice: no provoquéis a ira. La expresión provocar a ira gramaticalmente sugiere un patrón repetitivo y continuo de trato personal que contribuye al desarrollo gradual de enojo y resentimiento profundo que tarde o temprano hierven y desbordan en una forma de hostilidad externa. Reventó el pibe y no te quiere ver más en tu vida. Eso pasó en mi familia. No te quiere ver más. Yo noté solamente, han sugerido 9 ingredientes de provocar a ira, 9 formas. Yo me remití, y no digo que está mal, está bien. Está bien. Pero yo veo en la Biblia 2 casos. Y me van a acompañar porque seguramente lo conocen. Una es en Génesis 25, 28. ¿Quieren buscarlo? Lo leen. Se lo leo yo de acá. ¿Se acuerdan de qué es, no? Sí. Génesis 25 dice: y amaba a Isaac a Esaú porque le gustaba lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. ¿Se acuerdan la historia? Favoritismo. Terrible. Es una marca de por vida. No lo digo yo. Estudien la historia. Favoritismo. Génesis 27, por ejemplo, vemos a Rebeca que influye en Jacob para engañar a su padre y a su hermano Esaú, y eso termina con el odio entre hermanos. Amaba a Israel. Más adelante en Génesis 37 se repite, van familia, ahora Israel, Jacob. Miren, otra historia donde ven esto. Amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque para él era el hijo de su vejez. Y le hizo una túnica de muchos colores. ¿Se acuerdan la historia? Pero miren el versículo 4 de Génesis 37. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, y dice la causa por qué lo odiaban. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Parece una tontera, ¿no?
Pero muchos niños son marcados por la diferencia que hacen sus padres. De por vida, favoritismo. Y nosotros vemos lo que ocurrió con la palabra de Dios y el odio que tenían entre hermanos por hacer eso. Tened cuidado si tenés varios hijos, los dos por igual. Cualquier acción, hay más, la sobreprotección, podemos incluir el legalismo, todo. No. Escuchame una cosa, ¿vos te acordás la macana que hiciste de pibe? Lo terrible que eras de chico. Y queremos pasarle a nuestros hijos que todavía no son salvos, queremos hacer un creyente santo. Imponemos sobre ellos toda la carga farisaica. Hay que leer la Biblia. ¿Qué deseo va a tener la Biblia si el pibe todavía no conoce al Señor? No te estoy diciendo, tenés que darle de las Escrituras, pero entendé su mente. Nos cuesta, a mí me cuesta a veces ser equilibrado, que mi hija no fue llamada al ministerio, hermano. Ninguna de las dos. Yo en mi casa serviremos al Señor, pero entiendo algo, no son salvas todavía. Le estoy revelando el Evangelio y oro que el Señor obre en ella. ¿Por qué le tengo que imponer la conducta de un cristiano piadoso? Perfecto. No juegues a las cartas, es satánico. No hagas esto, no mires aquello, no mires. Uno le va hablando, hay cosas que pueden hacer mal, cuidado lo que miras, miro lo que estás mirando en internet, quiero saber quiénes son tus amigos, obviamente, pero no impongas algo en lo cual ni a vos te impusieron de chico, y si te lo impusieron, hicieron mal. Pero lo más elemental que encuentro sí en las Escrituras es lo último. No solamente es, como les decía, el favoritismo, sino la falta de pastorear el corazón de nuestros hijos. La falta de estar cerca de nuestros hijos. Segunda de Samuel, busquemos todo. Segunda de Samuel 14, 28 al 29. Y les explico un poquito la historia. La falta nos muestra en las Escrituras algo terrible. Una tragedia en la familia de David. La falta de tu persona con tu hijo, con tu hija. Segunda de Samuel 14, 28 al 29, por favor, hermana. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Y mandó Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir, y envió aún por segunda vez y no quiso venir. Entiendan esto, ¿recuerdan la historia de Absalón? Absalón fue terrible, terrible. Y lo que hizo David con sus esposas, la cantidad de hijos que tuvo de sus concubinas, trajo sus consecuencias muy feas, nefastas. El pecado siempre paga mal. El rey David tuvo varios hijos. Uno de ellos era Amnón. Pero en el capítulo 13 vemos cómo el medio hermano Amnón, medio hermano de Absalón, y Absalón tenía una hermana que se llamaba Tamar, hija de la misma mamá, el mismo papá, pero Amnón era de otra mamá. Amnón se sobrepasó con la hermana, abusó sexualmente de su hermana, se hizo el enfermo, capítulo 13 narra esta historia, y abusa de ella sale llorando, y Absalón planea la venganza de su hermana. Hace una fiesta, capítulo 13, van a ver, versículo 20 en adelante, la fiesta de los trasquiladores, e invita a todos sus hermanos y medio hermanos, un montón. Y le dice a sus siervos, cuando esté medio picadito, mátenlo. No tengan miedo, sean valientes, mátenlo. Su sangre sea sobre mí, mátenlo. Léanlo después en mi casa. Lo hizo. Dan aviso a David, van a ver llegando al capítulo 14. Dan aviso a David, terminado el capítulo 13, David llora desconsoladamente y Absalón huye de David por 3 años. Este aquí que en el capítulo 14 buscan convencer a David. Es importante esta historia. Buscan convencer a David. David, busca a tu hijo.
va a traer problemas, pero no lo hace. Usa una mujer, hace una historia y le muestra, dice, ¿quién? Atrás tuyo anduvo Joab, ¿no? Decime de frente lo que crees. No, ¿por qué no traes tu hijo? Buscas hablar con él. Lo trae a Jerusalén. Lo trae. Ahí llegamos al texto que leyó la hermana. Absalón viene a Jerusalén. Está. Y como leyó la hermana, Absalón residió 2 años en Jerusalén, pero no lo quiere ver. No lo ve. No lo busca. Entonces Absalón mandó a buscar a Joab para enviarlo al rey 2 veces y el rey no quiso venir. ¿Saben lo que hizo Absalón? Después capítulo 15, capítulo 14, ahí nomás, prende fuego a los campos de Joab, les prende fuego, dice, sí, no me quiere escuchar, le prendió fuego a todo. Entonces, ¿por qué has hecho? Escúchame, ¿para qué vengo de Jerusalén si no me quiere ver mi padre? Quiero ver a mi padre, quiero ver a mi padre, quiero ver a mi padre. Y lo recibió y lo besó. Para esto el corazón de Absalón ya estaba envenenado. Capítulo 15, si lo buscan en 2 Samuel, ya Absalón lo odia al padre y empieza a ganarse el pueblo y divide el reino. Pero el principio es este de la historia. ¿Cuántas cosas tiene que hacer tu hijo para hablar con vos? ¿Hasta qué punto tenemos que llegar para que tu hijo, tu hija, papás varones, tengamos tiempo con nuestros hijos? ¿Cuánto tiene que llamar la atención? Vieron que a veces la escuela dice, su hijo está llamando la atención. ¿Por qué? ¿Por qué será? Y ese es un pecado terrible, terrible. Esta mujer dice que buscaba que, la misma gente buscaba que David reaccionara y hablara con Absalón y lo recibiera. No lo recibió, pero miren capítulo 18, versículo 24 al 19:4. 2 Samuel 18, 24. No podemos terminar esta historia sin escuchar los gritos de David, porque esto termina acá la historia de Absalón. 18, 24. Y David estaba sentado entre las 2 puertas, y el atalaya había ido alterrado sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría solo. Sí, seguimos. El atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey. Y el rey dijo, si viene solo, buenas nuevas trae. Miren, escuchen, miren la historia. Acercándose. Vio el atalaya a otro que corría y dio voces el atalaya al portero diciendo, he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo, este hombre es mensajero. Y el atalaya volvió a decir, me parece el correr del primero como el correr de Ahimaas, hijo de Sadoc. Y respondió el rey, este es hombre de bien y viene con buenas nuevas. Entonces Ahimaas dijo en altavoz al rey, paz, y se inclinó a tierra delante del rey y dijo, bendito sea Jehová, Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Mira la pregunta que hace David acá. Y el rey dijo, ¿el joven Absalón está bien? Y Ahimaas respondió, vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí tu siervo, mas no sé qué era. Y el rey dijo, pasa y ponte allí. Y él pasó y se quedó de pie. Luego vino el etíope y dijo, reciba nuevas, mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope, Nuevamente. el joven Absalón está bien. Y el etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Ahí leo, hermano. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en tu lugar? Absalón, hijo mío, dieron aviso a Joab.
Y aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas del pueblo avergonzado que ha huido de la batalla, o sea, todo lo contrario. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba a gran voz: hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Pero no tuvo tiempo de escuchar. Dividió el reino. Ya estaba muerto. Qué terrible historia. Eso habla de no provoquéis a ira. Tiempo con nuestros hijos. Da un mandato negativo, pero termina con uno positivo. Sino criarlos en disciplina e instrucción del Señor. Mandato positivo que ahora pesa en nosotros como padres, que hay un tiempo de invertir la palabra de Dios en ellos. Hay un tiempo que se va, hay un tiempo de charlar, de estar juntos, se va ese tiempo. Va a llegar el día que ya no vamos a poder estar todos juntos. Es unida de todo el tiempo, todos los días. Por ejemplo, Deuteronomio 6:6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, papá. Pero las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Eso es influencia. ¿Cuánto se hubiese ahorrado David, no? Era terrible Absalón, pero no tuvo tiempo para él, no quiso recibir. Amargó el corazón de su hijo. Elí es un ejemplo negativo también. Elí era viejo y se oía de todo lo que hacían las mujeres en la puerta del templo y cómo dormían sus hijos con las mujeres que velaban al templo, a la puerta del tabernáculo. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu hijo oye. Y Jehová dijo a Samuel, estoy leyendo 1 Samuel 3:10: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que yo he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado contra Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado que de la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no se apartará jamás. No tuvo tiempo con sus hijos. Recuerden la historia de Elí. Terrible. Y Elí se caracteriza por una persona cómoda, siempre sentada, de poca influencia con sus hijos. Pero el mandato positivo es, leemos por favor el último versículo, hermano. Criarlos, en disciplina e instrucción del Señor. ¿Cuándo ocurre eso? Ahora. Eso ocurre ahora. ¿Sí? ¿Lo leemos? Todo el versículo. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Disciplina tiene que ver con instrucción general, de enseñar, Pero es interesante que usa la palabra instrucción, que es amonestación, noutesia, y significa colocar en la mente. Eso es llamarlo y decirle: mirá, lo que papá y mamá te está diciendo ahora es muy importante. Por esto, quiero que te lo grabes acá y acá. No solamente enseñar la Biblia, sino acompañarlo en cada decisión y mostrarle: ¿viste lo que hiciste hoy en la iglesia? ¿Lo que pasó? ¿Te acordás? Bueno, quiero decir, esto está mal, por esto, esto y esto. ¿Sabés por qué te revisamos internet? Por esto, esto y esto. ¿Sabés por qué papá te quiere llevar a la iglesia? Porque un día ya no te va a llevar más y vos decidís. Y eso es poner en la mente, noutesia. Eso es tarea tuya, mamá y papá. Eso es tarea nuestra. Por eso es el caminar de todos los días. En la medida que todos los días, en la rutina de todos los días, van apareciendo cosas, vos le enseñás. ¿Viste lo que está pasando ahora con esto? Pasa por esto, esto y esto. ¿Amén? ¿Amén, chicos? ¿Amén, papá? Que no desperdicimos el tiempo con los chicos, con los hijos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por estos 4 versículos que nos enseñan
cómo lograr la armonía en el hogar, la responsabilidad de cada una de las partes, de los hijos y de nosotros, de animar, instruir, pero tener cuidado con la influencia que damos, de no provocar a ira, no encender una amargura en nuestros hijos o hijas. Oramos por eso. Sabemos que sus caracteres no son fáciles, pero que ellas puedan, Señor, que tú desarrolles en ella amor y principalmente que les salves si no son salvos. Oramos. Sabemos que, Señor, lo que sembramos en un niño, aún de viejo, no lo olvidarás. En tu nombre oramos.